Gracias, señor presidente, señor síndic, diputadas y diputados. Bueno, como todo el mundo sabe, el procés hace tiempo que dejó de ser política y ya es religión. Y ahora hemos oído pues, un responso, una misa, una homilía por parte de quien debería ser el síndic de las personas, pero es el síndic del procés y es el síndic del govern. Ya hemos pedido reiteradamente la dimisión del señor Ribó. Todavía no se ha hecho efectiva, ya me referiré a ello más adelante. No nos extraña que cada vez haya más ciudadanos de Cataluña que ya pasan de ir al síndic de Greuges y prefieren ir al defensor del pueblo. Defensor del pueblo, por cierto, que es una de las cuestiones que el Tribunal Constitucional enmendó la plana al estatuto del año 2006, cuando se pretendía que la única persona que pudiera hacer de defensor del pueblo en Cataluña fuera precisamente el síndic de Greuges. Eso lo anuló el Tribunal Constitucional y gracias a esa sentencia del Tribunal Constitucional del año 2010, pues podemos, algunos, pasar por encima del síndic de Greuges, que no demuestra otra lealtad que la lealtad al procés y al gobierno actual procesista. ¿Y por qué es lo que me veo obligado a decir una vez más, como otras, respecto a este informe? Vulneració de drets fonamentals i llibertats públiques en ocasió de la reacció penal a l'1 d'octubre i l'aplicació de l'article 155. Este informe, el nuevo, el que se acumula a todos los que ha venido realizando hasta el momento el señor Ribó, están cortados todos por el mismo patrón. Son informes que están pensados para dar apoyo a las tesis del Gobierno y a una parte de la sociedad catalana, o esa parte de la sociedad catalana con la que probablemente el señor Ribó comulga. Ha venido aquí y nos ha hecho una exposición de sus tiempos anteriores, incluso a la proclamación de la Constitución de la Asamblea Catalana, se ha referido, y luego nos ha hecho una historia que no hablaba de los derechos de las personas, hablaba de las vicisitudes nacionalistas que al señor Ribó le parecen básicas y relacionadas con el tema, pues al fin, que les importa aquí a los señores del Gobierno. Se ha referido a perquè van posar l'Estatut nacionalitat. Precisamente el señor Jordi Soletura, que fue profesor mío en la Facultad de Derecho, al término nacionalidad, que era padre de la Constitución, el señor Jordi Soletura, le daba un sentido bien distinto al que se le da hoy día a ese término en la bancada del separatismo. Por lo tanto, no se refiere a usted como no se han llegado a cumplir las expectativas del 78. Bueno, ese es un discurso muy concreto, pero también le recuerdo que cuando uno está disconforme con cosas de la Constitución, como a todos podemos tener ciertas inquietudes de modificación o de reforma, pues se hacen por los procedimientos legales. Usted, en este informe, al final lo que ha hecho es su vieja técnica de cherry picking, del picotear cerezas. Usted construye argumentos entresacados solamente aquellos que le son favorables a usted. Usted escoge cuidadosamente cada argumento. Si, por ejemplo, hay un tribunal que se pronuncia de algo y hay un voto particular y el que le gusta a usted es el voto particular, alude al voto particular del magistrado y no a la resolución completa. Si hay un mismo párrafo que sostiene dos cosas que una le convienen pero otra no le conviene, entonces coge solo aquella que le conviene. Usted, por ejemplo, cuando cita argumentos de autoridad es absolutamente y ridículamente, señor Ribó, parcial. Nos ha sorprendido mucho una nota en la página 25, en la página 14 de su informe, la nota 25, usted se refiere a un informe Judicial Controls in the Context of the 1st October Referendum. Y dice, ostras, por los señores Costa, Tulkens, Kalec y Seymour. Y cuando vimos Costa, digo, ya está, el síndic ha metido aquí al señor Costa. Pero no lo había metido al señor Costa y pensé, qué mal pensado. Buscamos el informe y lo encontramos en la web y con el anagrama de Esquerra Republicana. Es un informe de Esquerra Republicana.
Por favor, por favor, por favor. ¿Qué le van a decir? ¿Qué le van a decir? Ostras, señor síndic, de verdad, es que un mínimo de vergüenza, un mínimo de vergüenza. Mire, usted cuando se pone al lado de los que pisotearon los derechos de los diputados aquí los días 6 y 7 de octubre y además de todos los catalanes, usted con la boca pequeña dice que quizá ocurrió algo, pero que realmente la reacción penal ha sido desproporcionada y también la reacción política constitucional con la aplicación del 155 ha resultado desproporcionada. Y entonces dedica buena parte de sus esfuerzos a demostrar esta desproporción. Claro, ¿por qué pasa eso? Pues por relativizar precisamente la gravedad de la conducta y de la afectación a los derechos de los catalanes de lo que ocurrió aquí. Usted tiene reproches para la Guardia Civil, para la Policía Nacional, para el Gobierno de España, para los jueces, para las tramitaciones judiciales, pero no tiene críticas para quienes dan un golpe a la democracia con una norma que la llaman norma absoluta, que no puede pasar por los tribunales, que ponía de presidente al señor Puigdemont, que él nombraba a dedo a los jueces y que al final la nacionalidad misma de las personas que quedábamos en Cataluña quedaba en cuestión. Los derechos más básicos de las personas quedaban en cuestión y preteridos porque unos señores decidieron derogar la Constitución y el Estatuto. ¿Que nos robaron los datos personales? Bueno, sí, bueno, ¿qué más da? ¿Es que usted no dice nada de eso? ¿Usted no dice nada de eso? ¿De que nos robasen los datos personales? En fin, que cuando usted deja de valorar absolutamente la gravedad de las cosas que han pasado, pues a nosotros esto nos alarma seriamente porque usted no pretende en absoluto defender a los catalanes no separatistas y no lo hace sencillamente porque usted es el síndic del procés y forma parte, es uno más de ellos. Usted ha reconocido que el día 26 de octubre de 2017 fue al Sanedrín que dirigía el golpe y estuvo allí y dice, no, es que yo fui allí a mediar. Ostras, si el día 22 de febrero del 81 el defensor del pueblo que hubiera habido, que no había porque empezó en el 82, hubiese estado allí con Armada, Milán dels Bosch y Tejero en una reunión y luego le pillan y dicen, no, fui a mediar. ¿Usted cree que seguiría siendo un defensor del pueblo en España? Mire, le voy a decir tres cosas para demostrar ya de una vez por todas cuál es el rechazo de mi grupo parlamentario, que es el grupo más votado en Cataluña, que es el grupo más numeroso de esta Cámara, para que usted vea pues cuáles son las consecuencias para nosotros de su nueva homilía de hoy. Primero, su oficina depende del Parlamento y su presupuesto depende de este Parlamento. Son 6,3 millones de euros. Tiene usted 77 personas en plantilla, 27 personas de libre designación, lo cual supone el 35,1% de las personas en régimen de interinidad designados a dedo por el señor síndic. Para que se hagan una idea, frente a ese 35,1, la oficina antifraude tiene el 9,4, el Parlament el 5,2, la Sindicatura de Comptes el 0,9 y el Consell de Garantías Estatutarias el 0%. El señor Ribó tiene el chiringuito con sus designados a dedo. Los tiene allí, a que hagan lo que él dice para que no los eche. Ese es el señor Ribó. Eso tiene montado el señor Ribó desde hace 14 años que es síndic. Una tercera parte de la plantilla dependiendo de su dedazo. Segundo, usted puede mantener su chiringuito en una sociedad nacionalista que le deja vivir bien. Ya destapamos las mentiras del PDCAT en ALDE y ahora destaparemos las suyas en Europa. Mire, vamos a enviar una carta a los 82 ombudsman europeos, al Consejo de Europa, a los órganos especializados en derechos humanos de la ONU y a otros organismos internacionales, en las que le digamos que el señor Ribó manifiesta adhesión inquebrantable a quienes intentaron pisotear los derechos y libertades de todos los catalanes y fue y sigue siendo vergonzosamente impropio lo que cabría esperar de él, de lo sucedido, le descalifica para seguir ejerciendo el cargo
etcétera, etcétera, le vamos a mandar al resto de compañeros suyos a los que usted se reunió con las autoridades del Consejo de Europa y otros síndics para informar de esta supuesta desprotección de derechos en Cataluña. Les vamos a decir lo que opina el primer partido de Cataluña. Y para acabar, usted termina su actividad. Sí, señor presidente, acabo ahora mismo. Usted termina en febrero de 2019, habrá estado 15 años. Nosotros vamos a proponer una ley para que usted, si no nos ponemos de acuerdo en cambiar al síndic, no pueda seguir con esa excusa perpetuándose en el mismo puesto.